Bienvenido a un nuevo video de tu canal MatePC. En este nuevo video seguiremos viendo ejercicios sobre integración por partes. El primer ejercicio nos dice integral de x por un exponencial, que viene siendo e a la 3x. Lo primero que tenemos que identificar viene siendo, haciéndolo por este método de integración por partes, tenemos que ir viendo una palabra que nos va a facilitar identificar nuestras funciones, por ejemplo la palabra ilate. En este caso, igual también voy a escribir aquí la fórmula que vamos a estar trabajando con la integración por partes. Aquí nos dice que la integración por partes nos dice que debemos de multiplicar o debemos de saber dos funciones. Vamos a identificar dos funciones, una integral de u dv, perdón. Entonces, u viene siendo una función y dv viene siendo otra función. Entonces tenemos un producto de funciones y aquí ya lo podemos identificar que así es. Entonces vamos a identificar la x es una función algebraica, la e es una función exponencial. Recuerden este método, la primera letra que vaya aquí en la palabra ilate, esa la vamos a manejar como la función u. Por ejemplo, la algebraica va primero que la letra e. La letra e le corresponde a la exponencial. Por lo tanto, u la vamos a manejar como la función algebraica, que viene siendo la x. Y dv va a ser la otra función, e a la 3x. Entonces, ya teniendo identificado estas dos funciones, recuerden, al dv hay que ponerle el dx. Ahora, ocupo du para poder aplicar la fórmula. Entonces, para encontrar du tengo que derivar esta función. La derivada de u nos va a quedar igual. La derivada de x es un 1. Lo agrego el 1, le agrego el dx. Recuerden, cuando lleve el diferencial, siempre hay que ponerle dx. Ahora, para encontrar v y así poderlo sustituir aquí en esta fórmula, tenemos que integrar a ambos lados de estas funciones. Entonces la integral de dv viene siendo nada más v. Y la integral de e a la 3x viene siendo e a la 3x sobre 3, recordando la fórmula de un exponencial, que nos dice e a la ax es igual a e a la ax entre a. Hay que recordar esa fórmula. Si no la recuerdan, les recomiendo volver a ver algunos videos anteriores para que tengan claramente esta integral. Entonces, ya teniendo nuestras variables, la u, du y v, vamos a sustituir en la fórmula de integración por partes, que me dice que u por v, vamos a multiplicar u por v, me va a quedar algo así. U es la x por v, que es el exponencial, menos la integral de v, menos la integral de v, e a la 3x entre 3, multiplicado por du. du equivale a 1 de x. El 1 ya no es necesario escribirlo, solamente le agrego dx. Listo, ya tengo la sustitución aquí en nuestra fórmula de integración por partes. Ahora vamos a reescribir estos términos. Por ejemplo, esta x que está multiplicando a este exponencial, e a la 3x entre 3, simplemente lo puedo dejar de esta forma, x por e a la 3x sobre 3. Y ya me quedó de una forma más ordenada. Ahora, este 3 que está en el denominador, lo podemos dejar fuera de la integral como menos 1/3, y en la integral solamente me quedaría e a la 3x de x. Después de tener este paso, lo que nos falta por hacer es integrar esta función, que como les he comentado, por lo regular, resulta ser esta misma integral que vamos a tener al inicio. No siempre funciona, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, el primer término no le vamos a hacer nada, ese lo bajamos igual, menos 1/3 lo dejamos igual, y la integral de e a la 3x, recordando la fórmula del exponencial o simplemente viendo lo que hicimos al inicio, viene siendo e a la 3x entre 3. Y en el último paso, el primer término lo dejamos igual
y en esta parte tenemos una multiplicación de dos fracciones. Vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y menos por más me va a quedar menos. 1 por e a la 3x, e a la 3x. Y 3 por 3, 9. Entonces aquí ya simplificamos nuestros términos. Le agrego la constante de integración y ese va a ser nuestro resultado a este primer ejercicio. Continuando con un ejercicio más, que nos dice la integral de x cuadrada e a la x, es parecido a este que acabamos de hacer. Nuevamente, tengo una función algebraica y una función exponencial. La algebraica va primero en la palabra y late que la exponencial, por lo tanto, u va a ser la función algebraica, la primera que lleve o que vaya aquí en la palabra y late. Entonces, u va a ser la función algebraica x cuadrada y dv tiende a ser la otra función, e a la x, y recuerden de ponerle dx. A la primera función, a la función u, la vamos a derivar y nos va a quedar derivada de u es igual a 2x. Esa será la derivada de x cuadrada, 2x. Le agregamos el dx, no se les vaya a olvidar. Y en esta parte de aquí vamos a integrar para poder encontrar v. Integramos ambos términos. La integral de dv me va a quedar v y la integral de una exponencial, o sea, e a la x, me va a quedar el mismo e a la x. Y listo, ya tengo las tres variables que me sirven para sustituirla en la fórmula. Entonces voy a multiplicar u por v. U es x cuadrada por v e a la x. Menos la integral de v menos la integral de e a la x multiplicado por du. Du es 2x de x multiplicado por 2x de x. Ordenamos un poquito la integral. El primer término, ese lo vamos a dejar igual, x cuadrada e a la x. Este 2 lo vamos a pasar o lo vamos a dejar fuera de la integral, menos 2 integral, y esta x que tenemos aquí la dejamos al inicio, x por e a la x de x. Y como pueden ver, aquí no tengo una integral directa como me había sucedido en el caso del primer ejercicio. Ya tenemos una integración directa. Aquí nos resultó otro producto de funciones, que viene siendo x por e a la x. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos que volver a integrar por partes esta función, que es un producto de funciones. Por lo tanto, nuevamente, la x es la función algebraica, la e es una función exponencial. Por lo tanto, u va a ser la función algebraica, checando la palabra y late. Y dv va a ser la función exponencial, e a la x dx. Derivamos la función u y me va a quedar la derivada de x, 1 de x. Y aquí debemos de integrar ambos términos y me va a quedar la integral de dv, me queda v. La integral de e a la x me queda e a la x. Listo, ya tengo nuevamente las variables para poder sustituir en la fórmula. El primer término lo vamos a bajar igual, ese no le vamos a hacer nada. Después vamos a poner menos 2 y ese menos 2 va a multiplicar a lo que me resulte de la sustitución de mis variables. ¿Qué va a ser? U por v. Vamos a multiplicar u por v, que sería algo así. 2, abrimos un corchete, u por v, menos la integral de v, que se le a la x, por du. ¿Cuánto vale du? 1 de x, pero simplemente le puedo poner dx nada más. Ahora, vamos a hacer nuestras operaciones de este corchete. El primer término lo vamos a dejar igual. Este menos al multiplicar por este término me va a quedar menos por más, me va a quedar menos. Y este 2 multiplicado por x a la x me va a quedar menos 2x a la x. Después, este menos lo multiplico por este menos, me va a quedar más. Y este 2 por un 1 que tiene esta integral me queda más 2. Y de aquí vamos a integrar ahora sí la función e a la x. Aquí ya nos resultó una integral sencilla. Como vimos anteriormente no la teníamos. Ahora sí, la integral de e a la x nos va a quedar simplemente e a la x. Y aquí podemos dejar nuestro resultado y este sería la solución a este ejercicio. Igual aquí podríamos simplificar, sacar el término común, que en este caso es el exponencial, a estos tres términos, pero en este caso lo vamos a dejar así. Aquí nada más para recordar un poquito o para ver
qué sucedió en esta integral, donde hicimos 2 veces esta integración por partes, ustedes pueden ver aquí, en el primer ejercicio, la función algebraica tiene una potencia de 1. Esta potencia de 1 quiere decir que solamente voy a hacer una integración por partes para ir reduciendo esta x. Por ejemplo, en el ejercicio 2, la potencia algebraica o esta potencia que está en la función algebraica tiene un 2, entonces quiere decir que voy a hacer 2 integraciones por partes, y aquí podemos ver que sí las hicimos, porque necesitamos ir reduciendo o ir eliminando la función algebraica x al cuadrado. La eliminamos y nos quedó solamente una x, la eliminamos y ya no nos quedó x. Y de eso se trata cuando tenemos este tipo de funciones. Una función algebraica con una potencia, con una exponencial. Aquí la potencia nos dice cuántas integraciones por partes tenemos que ir haciendo. Y esto funciona para ciertas funciones nada más, no para todas las funciones. Bueno, pues aquí terminamos con estos 2 ejercicios. En un próximo video voy a estar haciendo un nuevo método que nos va a servir para darle solución a este tipo de ejercicios. En el siguiente video lo estaré explicando. Espero que lo vean para que lo puedan resolver de una forma más sencilla este tipo de ejercicios. Bueno, pues les voy a dejar un ejercicio más. Antes de ver el próximo video, traten de resolver este ejercicio por este método, integración por partes, original. Y como les comento, en el siguiente lo estaré haciendo por un método, le vamos a llamar método tabular, y va a ser un método muy sencillo. Bueno, pues eso sería todo, los espero en el próximo video.